Padre Dios, santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante ti en Cristo, en esta iglesia, con los hermanos amados. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir la vida cristiana hasta ahora, a pesar de que estamos en una situación muy difícil y complicada por varias razones en nuestra vida. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que podamos vivir la vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria. Protege, ayuda y guía a los hermanos de todas las iglesias de Perú para que se pueda propagar el Evangelio más fuertemente a través de nosotros. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos en la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Romanos, texto principal de hoy, Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Texto principal de hoy, Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Yo voy a leer. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta aquí. Hoy vamos a aprender sobre un tema muy importante y también muy esencial de la Biblia, que mucha gente quiere saber exactamente. Este tema es muy importante. Y este tema ya aprendimos también hace exactamente un año. Año pasado, exactamente un año antes, aprendimos este tema. Y como el seminario de la Biblia se ha realizado semana pasada, creo que es un tema muy importante y necesario para los nuevos hermanos que recibieron la salvación en esta vez. Es decir, se trata de si la salvación puede perderse o no. Sí, el tema de hoy es la salvación puede perderse o no. Este tema es muy importante y definitivamente debe saberlo bíblicamente todos los cristianos. ¿Por qué? Si uno no conoce esta verdad bíblicamente, correctamente, tal persona no tendrá la fe correcta y eventualmente se perderá. Y si uno que es salvo no distingue adecuadamente esta verdad, él llevará una vida egocéntrica en la fe y no podrá predicar el evangelio correctamente. Y todo este caso es exactamente lo que quiere el diablo, ¿sí? Entonces debemos aprender
exactamente acerca de este tema. Por lo tanto, el diablo constantemente está torciendo la Biblia para que malinterpretemos la verdad de la Biblia e impidiendo que las personas no se salven. Esto es el trabajo del diablo. Definitivamente y bíblicamente podemos decir que los que recibieron la salvación a través de la verdad correcta de la Biblia, nunca se perderá su salvación. Definitivamente podemos decir así. Nunca se perderá su salvación. Es decir, aquellos que recibieron la salvación y se han convertido en el Hijo de Dios, nunca se perderán y su salvación no puede ser cancelada. Nunca. Es bíblico. ¿De verdad la Biblia dice así? Sí, por supuesto. El Hijo de Dios, renacido por el amor verdadero de Dios, Dios nunca dejará a él que se pierda. Nunca. Esto es el trabajo de Dios también. Si él se pierde, es porque esa persona no ha recibido la salvación desde el principio. Por eso debemos chequear acerca de mi salvación también. Dios nunca abandona a su Hijo que ha nacido de nuevo. Sí, nunca. Si uno verdaderamente recibió la salvación, verdaderamente se convirtió en el Hijo de Dios, nunca abandona a su Hijo, Dios. ¿Por qué? Nacer de nuevo significa que uno fue el Hijo de Dios, ¿sí? Uno fue el Hijo de Dios. Uno que se convirtió en el Hijo de Dios podría perderse de verdad. Vamos a leer de nuevo el texto principal. Aquí les voy a leer de nuevo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y si hijos, también heredores. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí la Biblia dice así. Como dice este versículo, cuando uno recibe la salvación, Él fue el Hijo de Dios por recibir el espíritu de adopción, ¿sí? Por recibir el espíritu, adopción, Espíritu Santo. Aquí la Biblia dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Recibimos el espíritu de adopción y fuimos como hijo de Dios. Es decir, uno que es renacido fue el Hijo de Dios y también el heredor de Dios. Heredor. Dios mismo nos hizo. Dios mismo nos hizo así, de esa manera, como hijo de Dios, heredor de Dios. Recibir la vida eterna significa recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Mismo contenido, es Espíritu Santo. Vida eterna, recibir vida eterna, recibir el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es la vida de Dios, ¿sí? Espíritu Santo es vida de Dios. Podemos decir así. Entonces, podemos decir que recibir la vida eterna es igual que recibir la vida de Dios, ¿sí? La vida de Dios. Es decir, esta vida es la vida de Dios, así que esta vida, nunca se perderá y nunca se desaparecerá, nunca. ¿Por qué? La vida de Dios. ¿Quién puede cancelar esto? ¿Quién puede borrar esta vida de Dios? Nadie. Aquí, San Juan 10,
versículo 28 al 29. Este versículo también muy conocido y famoso, también muy importante. San Juan 10, versículo 28 al 29. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Entienden, no? Aquí explica muy claramente acerca de la vida eterna, ¿sí? Vida de Dios, Espíritu Santo, la salvación, todo es igual, ¿sí? Nadie puede arrebatar. Uno que tiene la vida eterna nunca se perderá. Por eso, la vida de Dios nunca se perderá, porque es la vida eterna, ¿sí? Vida eterna. Si se puede destruir o revocar, no se puede usar la palabra eterno. Sí, no se puede usar esta palabra, eterno. Aquí dice, yo les doy vida eterna, ¿sí? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La Biblia dice así muy claramente, ¿no? Vida eterna. Nunca se cancela. Esto es un asunto acerca de la vida, ¿sí? Acerca de la vida. Es decir, obtener la vida eterna es igual que obtener la vida de Dios. Como les dije, obtener la vida eterna, obtener la vida de Dios, recibir la salvación, ¿sí? También Espíritu Santo, porque la vida de Dios es la vida verdadera, ¿sí? Vida verdadera. Nadie la puede quitar y nunca puede desaparecerse o ser cancelada también. Esto es un asunto acerca de la vida, ¿no? Otro versículo aquí, San Mateo capítulo 3, versículo 12. San Mateo capítulo 3, versículo 12. Aquí también aparece una parábola acerca de la vida eterna, la vida de Dios. San Mateo 3, 12, si lo tienen, leamos juntos. Su aventador está en su mano y limpiará su erra y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí dice esta parábola. Aquí el trigo se refiere a la persona que recibió la salvación. O sea, persona que tiene la vida, ¿sí? Vida verdadera, vida de Dios. En un trigo tiene la vida, ¿no? Sí, un trigo tiene la vida. Entonces, aquí dice que Dios recogerá esta vida en el granero, ¿sí? ¿Por qué? A pesar de que un grano, trigo muy chiquito, pero tiene la vida. Por eso, Dios recogerá esta vida en el granero de Dios. Dice que quemará en el fuego la paja, ¿sí? En el fuego la paja que no tiene la vida. Paja no tiene la vida, pero trigo tiene la vida. Es decir, aquellos que han sido salvos y que tienen la vida verdadera, nunca se perecerán y entrarán en el granero de Dios, que es el reino de los cielos, reino de Dios. Podemos entender de esa manera. Si este trabajo, pensemos, si este trabajo es una obra de un hombre, se podría dejar caer algunos granos o se puede mezclar, ¿sí? Se puede mezclar con paja, pero eso es el trabajo que Dios mismo hace y entonces Él nunca se equivoca, nunca. Perfectamente puede hacer este trabajo. ¿Por qué? Dios lo hace, Dios mismo lo hace. Él es perfecto, todopoderoso. Y la Biblia dice
no cae un granito en la tierra. La Biblia también dice así. Aquí, Amós, capítulo 9, versículo 9. Amós, aquí explica de esa manera. Amós, capítulo 9, versículo 9. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque, he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Aquí la Biblia dice así: no cae un granito en la tierra. ¿Por qué? Es lo que hace Dios mismo. Aquí dice que ni un granito no caerá en la tierra. Debido a que esto es un trabajo que realiza Dios mismo, se puede hacer perfectamente de esa manera. Si hace este trabajo un hombre, podría caer algo, ¿sí? También podría mezclar con paja, pero no, eso lo hace Dios mismo. Por eso perfectamente se puede hacer perfectamente. Dice, no cae un granito en la tierra. Esto es nuestra salvación, ¿sí? Un granito, un trigo tiene la vida. Nosotros también tiene la vida de Dios. Entonces nunca se desaparece esta salvación. Nunca. La Biblia dice que el que tiene la vida de Dios nunca se perderá. Nunca se perderá. Y cuando uno se perdona los pecados, el Espíritu Santo entra en esa persona como las arras también, como las arras. Por eso ese Espíritu Santo nunca se sale, nunca se desaparece. Ahora, muchas partes de la Biblia estamos averiguando acerca de la salvación, ¿sí? Acerca de la salvación. Salvación se puede perder o no, ¿sí? Estamos buscando muchas partes de la Biblia, pero la Biblia dice, una salvación nunca se perderá, dice. Aquí el Espíritu Santo entra en nosotros. Este Espíritu Santo es como las arras, la Biblia dice así. Por eso es Espíritu Santo nunca se sale, como arras. Aquí busquemos 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21 al 22. No solo una parte de la Biblia, muchas partes de la Biblia explica acerca de la salvación que nunca se desaparece, nunca se cancela, ¿sí? Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22. Aquí también explica acerca de esto. Segunda de Corintios 1, 21 al 22, si lo tienen, leamos juntos. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí también la Biblia dice así: arras, sellos. Dice, sale una expresión como sellar y las aras. Una persona que recibió el Espíritu Santo, este asunto mismo se convirtió en una garantía. Sí, es una garantía. Este asunto mismo es una garantía. Es decir, es irrevocablemente cierto, y así no se cancela esta verdad, esta verdad inalterable. Otro versículo dice así, busquemos Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, también explica acerca de esta garantía. Efesios 1, capítulo 1, versículo 13 al 14, si lo tienen, leamos juntos. En él
también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí esta palabra también explica muy claramente acerca de nuestra salvación, ¿sí? Nuestra salvación, diciendo las arras, ¿sí? Espíritu Santo. ¿Cómo somos salvos entonces? ¿Cómo somos salvos? Como dice este versículo aquí, hemos oído, ¿sí? Hemos oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y hemos creído en él, y así fuimos salvos. Muy claramente está explicando, ¿no?, acerca de nuestra salvación, escuchando la palabra de Dios, verdad, que es la verdad inalterable, el evangelio de salvación. Así creímos y recibimos la salvación. Así fuimos salvos. Y las personas que recibieron la salvación de esa manera, ellos fueron sellados con el Espíritu Santo, ¿sí? Sellados. Ese Espíritu Santo garantiza esta salvación, ¿sí? Aprendimos muchas veces en la iglesia, pero de nuevo pensemos. Este Espíritu Santo garantiza nuestra salvación. El Señor compró, ¿sí? El Señor compró a nosotros todo nuestro ser, ¿sí? Todo nuestro ser, cuerpo, el espíritu, todo ha comprado por su preciosa sangre, ¿sí? Por su muerte. Así compró a todo nuestro ser. Eso significa que Él pagó un precio muy alto, un precio inestimable para comprar a nosotros, para salvar a nosotros. Así fuimos salvos. Por eso, fuimos pertenecidos al Dios, ¿sí? Fuimos pertenecidos al Dios, o sea, somos una propiedad, ¿sí? Una propiedad de Dios. Pensemos de esa manera, somos una propiedad de Dios, porque Dios compró con un precio muy alto, ¿sí? Entonces, nosotros somos propiedad de Dios, muy precioso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba segura de que somos de Dios? Eso es, el Espíritu Santo ha entrado a nosotros. Esto es una prueba muy cierta, como recibo, ¿no? Sello. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces somos de Dios. Podemos entender de esa manera. Somos una propiedad de Dios. Es igual que cuando pagamos por comprar algo, recibir el sello en el recibo, ¿no? Este sello es el Espíritu Santo. Tenemos este sello, Espíritu Santo. Entonces somos de Dios. Por eso lo expresa como lo que fue sellada con el Espíritu Santo en este versículo, ¿no? Y el Espíritu Santo que entró una vez como la garantía, nunca se sale jamás, ¿sí? Nunca se sale. Por eso la Biblia también dice así. Aquí, Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4, 30 también, si lo tienen, leamos juntos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí también explica acerca del Espíritu Santo como garantía, ¿sí? ¿Por qué no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué? Es porque el Espíritu Santo que ha entrado en mí no puede salir, ¿sí? No puede salir. Así que no debemos contristar al Espíritu Santo, sino hacer este Espíritu Santo ser tranquilo y paz,
¿sí? ¿Por qué? Está morando eternamente. Es decir, debido a que los cristianos fueron pertenecidos al Dios por la sangre preciosa de Jesucristo, así que la propiedad de su ser fue cambiado al Señor, ¿sí? Cambiado al Señor. Entonces, cuando fuimos salvos, también fuimos de Jesucristo. Podemos decir así, fuimos de Jesucristo. O sea, el dueño de todo mi ser es el Señor. Él compró mi ser, Él compró. Por eso, mi dueño es el Señor. Por eso decimos como el Señor, ¿sí? Hacia Cristo, hacia Dios. Él es dueño de todo mi ser. Así que no podemos vivir en cualquier manera como el dueño de mi vida, como antes, usando mi ser según lo que queremos. Yo pertenezco al Señor. Ahora, totalmente ha cambiado. Entonces, si vivimos de esa manera, como antes, usando mi ser, usando mi cuerpo, pecando, ¿sí? Si vivimos de esa manera, el Espíritu Santo, es decir, el Señor, el dueño de mi vida, se contrista como el dueño de mi ser, ¿sí? Por eso aquí la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, porque está morando eternamente en mi vida, ¿sí? En mi ser, ¿sí? Como dueño. Por ejemplo, si yo compré una cosa, algo yo compré, una cosa, pero otra persona, la usa de repente como lo suyo, ¿sí? Es mío, pero como lo suyo usa, por ejemplo, pensemos, eso sería algo muy equivocado, ¿sí? Algo muy raro. De esa manera, lo más importante es quién es el dueño. ¿Quién es el dueño? O sea, ¿quién tiene la propiedad? ¿Sí? ¿Quién tiene la propiedad de mi ser? Es decir, en el momento en que recibió la salvación, me convirtió en el del Señor, ¿sí? Y el Señor se convierte en el dueño de mi ser y de mi vida, ¿sí? ¿Entienden? Por eso, somos de Dios, somos de Cristo. Por eso muchas partes de la Biblia explica acerca de esto. Aquí, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Aquí les leo. Y ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Entienden? La Biblia explica muy claramente, ¿no? Muy exactamente. Somos de Dios. Él compró, el dueño de mi vida. Por eso no podemos vivir cualquier manera como dueño de mi vida. Porque ahora, después de recibir la salvación, dueño de mi ser es Dios, no yo, ¿sí? Como dice este versículo, el cuerpo, alma y espíritu de los que recibieron la salvación, todas estas cosas pertenecen al Señor. Pertenecen al Señor. Es decir, el dueño de los que se salvan es el Señor. Debido a que somos del Señor, Él
nos llevará cuando venga en segunda vez. Y se dice que nunca nos dejará de su mano. Por eso la Biblia dice así, nunca dejará de su mano. Somos de Él, Señor. Porque nosotros somos un ser muy precioso, comprado por la preciosa sangre de Jesús. Así que nunca nos dejará que nos perdamos. Según este principio podemos entender que nuestra salvación nunca se perderá. ¿Sí? Nunca. Por lo tanto, si somos verdaderamente salvos, el Señor nos protegerá de perderse nuestra salvación. Como el dueño de nuestro ser. Él es dueño. Sí. Si tengo una cosa muy preciosa, yo protejo. ¿Sí? Guarda bien en mi mano. Pero un hombre no tiene mucha capacidad, tiene límite, así que podría perder, pero en la mano de Dios nunca. Dios todopoderoso, Él es perfecto, por eso en su mano nadie arrebatará. Somos un ser de Dios, por eso. ¿Sí? En este concepto podemos entender acerca de perdición de nuestra salvación, ¿no? Nuestra salvación nunca se pierde. Entonces, podría haber alguna persona que dice así, algunas personas dicen así, mal entendiendo, debido a que los que recibieron la salvación nunca se perderán, entonces no habrá ningún problema a pesar de que viven en cualquier manera según lo que quieren. Algunas personas pueden decir de esa manera, mal entendiéndolo. Pero este tipo de pensamiento es totalmente equivocado, totalmente equivocado. Tal vez, si aquí entre nosotros, si aquí hay alguien que piensa de esa manera, debe chequear de nuevo sobre su salvación. Sobre su salvación, si es verdad o no, debe chequearse, si tiene este pensamiento. Los que son salvos verdaderamente deben tener el corazón para vivir adecuadamente ante el Señor. Sí, uno que recibió la salvación verdaderamente tiene este corazón. Sí, todos los cristianos. ¿Por qué? Realmente se han dado cuenta del verdadero amor de Dios. Verdadero amor de Dios. Entonces debemos reflexionar mi corazón. Sinceramente, yo tengo este corazón. Por lo menos uno que recibió la salvación tiene este corazón de vivir adecuadamente ante Dios. Por lo menos. A pesar de que no vive de esa manera por nuestra debilidad, pero por lo menos tiene este tipo de corazón. Pero no tiene este tipo de corazón, debe chequear su salvación, si es verdad o no. Por lo menos tiene este corazón, porque él recibió verdadero amor de Dios. Recibir el Espíritu Santo, recibir la salvación significa también que recibir el verdadero amor de Dios, ¿no? Entonces, uno que tiene este amor verdadero, por lo menos tiene un corazón quiere vivir adecuadamente según la voluntad de Dios. Pero no tiene nada en mi corazón, este tipo de deseo, debe chequear su salvación. Por eso no puede decir de esa manera, ¿sí? Nunca se pierde en mi salvación, entonces puedo vivir cualquier manera pecando como antes. Tal persona debe chequear su salvación. Él muy posiblemente no recibió la salvación. Ciertamente no recibió la salvación, ¿sí? Eso debe chequear. Si uno continúa caminando por el camino de la desobediencia después de ser salvo, habrá una disciplina, ¿no? Habrá una disciplina. Es decir,
como pecador no habrá la destrucción, pero como hijo habrá la disciplina. Es gran diferencia, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las personas? ¿Quiénes son las personas que parecen haber sido salvos, pero se pierden? ¿Quiénes? Este tipo de persona parece que recibió la salvación, pero una persona se pierde. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Debido a que aparecen unos casos en la Biblia como esto, muchas personas malentienden acerca de la perdición de la salvación. En la Biblia hay algunos casos como esto, que una persona parece que recibió la salvación, pero se pierden. Por eso, algunas personas malentienden acerca de la perdición de la salvación. ¿La salvación puede perderse? Puede pensar de esa manera. Pero hay un caso en la Biblia. Entonces vamos a chequear. Por eso debemos aprender bien la Biblia. En la Biblia aparecen muchas personas que tienen la fe equivocada. Esto es muy importante. Tienen la fe equivocada. Tales personas se perderán, porque desde el principio no es la salvación, pero parece que tenía la salvación. Pero esta fe es la fe falsa, la fe equivocada. Tales personas se perderán. Es decir, están perdidos porque son personas no salvas que tienen una fe equivocada. Si vemos la Biblia un poquito más detalladamente, podemos darnos cuenta que hay varios tipos de la fe, Por ejemplo, en la Biblia aparece una fe náufraga, ¿sí? Náufraga. Una fe ciega. Una fe causada de un milagro. Una fe que proviene de su propia convicción, etc. Hay muchas partes, hay muchos casos de la fe equivocada. Tales cosas no son verdadera fe, basada en la voluntad y la verdad de Dios. Es decir, es una fe equivocada y una fe falsa. Entonces, la razón por la que una persona se pierde es porque no tiene la fe correcta en base de la verdad de la Biblia, a pesar de que se ve como una persona que tiene la fe aparentemente, ¿sí? Hay algunos casos en la Biblia como esto. Entonces, vamos a averiguar unos casos como esto a través de la Biblia. Aparece esta historia, San Juan, capítulo 2. Busquemos aquí un ejemplo acerca de una persona que tiene una fe falsa. Aquí San Juan, capítulo 2, versículo 23 al 25. Esta historia les leo. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Esta parte es muy importante. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que Jesús hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta historia muy importante. Esta historia es un ejemplo de que uno tiene la fe falsa, la fe equivocada. Aquí dice que cuando Jesús estaba en Jerusalén, muchas personas creyeron en su nombre. Pero aquí dice, viendo las señales que hacía Jesús. Pero lo que ellos creían era un fenómeno, ¿sí? Era un fenómeno del milagro visible. No era Jesús mismo.
un fenómeno. Debido a que Jesús sabía todo. Aquí la Biblia explica. Sabía todo. Jesús sabía todo de sus corazones. También conocía que la fe de ellos era falsa. Así que Jesús no se fiaba de ellos. A través de este contenido podemos entender que ellos, a pesar de que usando la palabra creer, creyeron en su nombre, pero esta fe era falsa, porque Jesús sabía sus corazones. Ahí aparece la expresión creer, pero esta fe es una fe falsa. Es decir, ellos creyeron a través de un milagro, ¿sí? Una fe a través de un milagro. Pero esa no es la fe correcta que nos salva, no. Esta fe es falsa, pero usando la palabra creer. Por eso debemos pensar bien, nosotros también. En nuestra época, en nuestros tiempos, también hay muchos casos como esto, ¿sí? En el seminario también aprendimos, ¿no? Algunas personas experimentan los milagros, ¿sí? Algunas personas experimentan los milagros, que se cura de su enfermedad. Algunos hablan lenguas o ven una fantasma. Entonces, ellos piensan que estas cosas son la evidencia de su salvación. Debido a que estas experiencias eran muy impactantes para ellos, la palabra verdadera de Dios no puede entrar en sus corazones. No hay lugar de entrar la palabra de Dios, porque ya fue ocupado este lugar del corazón con estos milagros, estas experiencias. Por eso ellos agarran estas experiencias especiales hasta fin, no escuchando la palabra verdadera de Dios. Es muy lamentable. Lamentablemente podemos decir que ellos son las personas que tienen la fe equivocada, tienen la fe falsa. Ellos piensan que creen en su nombre de Dios, pero no. La Biblia dice que la fe causada de un milagro no es la fe correcta, ¿sí? Aquí en caso de esto, a través de este caso podemos entender acerca de una fe falsa. Hay muchas personas que tienen este tipo de fe falsa en nuestra época. No importa cuántos milagros presenciamos, cuántos milagros experimentamos directamente, no podemos encontrar en ninguna parte de la Biblia que esa es la salvación. No, ninguna parte de la Biblia explica, esta es la salvación. No, la salvación, la fe por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no por un milagro. Pero muchas personas piensan de esa manera. A través de un milagro, experimentando esto, creen que recibir la salvación, pero ninguna parte de la Biblia dice así. De esa manera, si no conocemos la Biblia correctamente, no podemos saber cuál es la fe correcta. A pesar de que usando la palabra creer, pero esta fe es falsa. Otro caso aparece en la Biblia también. San Juan 8, versículo 24-25. Esto también debemos mirar bien, ¿sí? San Juan 8, 24-25. Aquí si lo tienen, leamos juntos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Esto es también otro caso
de que uno tiene la fe equivocada. ¿Sí? Otro caso. Debemos mirar bien, debemos pensar bien. Aquí Jesús dijo a los judíos: si no creéis que yo soy, aquí dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Una palabra muy terrible, ¿no? Así dijo a judíos. Entonces, ellos preguntaron: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Quién soy yo? Dice: yo soy uno que desde el principio os he dicho. Aquí Jesús respondió de esa manera: yo soy uno que desde el principio os he dicho. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto significa que Jesús así dice a los judíos, a ellos: ustedes deben creer en mí. ¿Sí? Jesús dijo: ustedes deben creer en mí, así que pueden vivir. ¿Sí? Así que pueden vivir. No cree en mí, morirás. ¿Sí? Por eso deben creer en mí para vivir. Por eso, abajo en el versículo 30, aquí dice así. Miremos la pantalla, leamos juntos. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Aquí usando la palabra creer. Dijo a judíos: deben creer en mí. Si no creen, van a morir. Entonces ellos tenían miedo, así que dice de esa manera: creyeron en él. Aquí se dice que creyeron, pero eso no fueron salvos. Si vemos este acontecimiento ampliamente, podemos entenderlo. Aquí abajo, el versículo 31, ahora estamos viendo San Juan capítulo 8, un contenido de la fe falsa. ¿Sí? San Juan 8, 31 al 32, también leamos juntos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí dice, en el versículo 31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí usa la palabra seréis. Esa es la forma futura, ¿no? Forma futura. Es decir, ellos creyeron en Jesús. Aquí, versículo 30 dice: creyeron en él, pero Jesús luego dijo de esa manera, usando una forma futura. Ellos creyeron en Jesús, pero aún no eran verdaderos discípulos. Si vemos el versículo 32, podemos entender esto. Aquí dice, y aquí dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo piensan ustedes? Aquí también se usa la palabra en forma de futuro, ¿no? Forma de futuro. Creyeron es pasado, pero forma de futuro. Jesús usó esta forma. Entonces, podemos decir que ellos todavía no conocen lo que es ser liberados por la verdad. ¿Sí? No conocen todavía. En otras palabras,
sus pecados aún no han sido solucionados. Porque Jesús mismo dijo de esa manera, usando la forma futura. Por lo tanto, para ellos todavía no hay libertad del pecado a través de la verdad. Así que Jesús les dijo a los judíos que decían que creyeron en Jesús en el siguiente versículo. Por eso, mismo capítulo explica así acerca de judíos, a pesar de que ellos creyeron en Él, pero Jesús dijo de esa manera. Aquí, San Juan 8, versículo 41, 44 al 45, este versículo, si lo tienen, leamos juntos. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Abajo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Es muy importante. Versículo 41, los judíos dicen de esa manera, en el versículo 41. Dios es nuestro Padre. Eso es lo que dijeron judíos. Oh, Dios es nuestro Padre. El criterio de judíos, ellos dijeron de esa manera. ¿Por qué? Ellos creyeron en Él. Por eso ellos muy fuertemente dijeron, oh, Dios es nuestro Padre. Pero Jesús les dijo a ellos, a los judíos, en el versículo 44, no. Lo importante es lo que dijo Jesús, ¿sí? A pesar de que ellos dicen de esa manera, dijo Jesús, no. Sus padres son el diablo, al contrario, totalmente diferente, ¿no? Todavía no creyeron, todavía no conocen. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, es correcto, ¿sí? Y es verdad. Versículo 44, no versículo 41. Es decir, los padres de los judíos son el diablo y la fe de ellos era falsa, que no les salva. Pero ellos dijeron que creyeron. Pero esta es la fe falsa. Así se puede ver que la fe de los judíos en el libro de San Juan capítulo 8 es falsa. Aunque se usa la expresión creer, la fe de ellos era falsa. Debemos entender bien este tipo de fe. Hay este tipo de fe entre nosotros también, entre muchas personas. Por lo tanto, debemos saber que creer no significa que incondicionalmente se puede tener la fe correcta para ser salvo, ¿sí? Debemos chequear muy atentamente acerca de creer, porque hay muchos casos de falsa fe, de fe equivocada. En la Biblia hay muchos, ¿no? Este caso. En el libro de San Lucas también aparece un ejemplo que uno tiene una fe equivocada. Aquí, San Lucas 8, 13, San Lucas 8, capítulo 8, versículo 13. Una parábola también. Aquí sí lo tienen, leamos juntos. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Este caso también muy importante, ¿no? Esto es el contenido de una parábola de sembrador.
la cual es un caso de la semilla que cayó sobre la piedra, ¿sí? Aquí la semilla significa la palabra de Dios y la piedra se refiere a un corazón del hombre que recibe esta palabra, semilla. Es decir, una persona escucha la palabra de Dios, o sea, cayó una semilla sobre la piedra en su corazón, pero aquí dice, no tenía raíz. Esto significa que una persona escucha la palabra de Dios y la recibió con gozo. Sí, podría ser, la recibió con gozo, entonces creyó en ella por algún tiempo. Aquí la palabra, versículo explica, creer por algún tiempo. Creer, ¿sí? También usa la palabra creer. Pero esta es una fe falsa también, una fe falsa. ¿Por qué? Aquí dice que cuando viene la prueba, se aparta. ¿Por qué? No tiene la raíz. Eso es algo muy lamentable, no tiene la raíz. Debido a que esta persona tiene un corazón como una piedra, entonces, a pesar de que cayó una semilla viva, una vida también, esta semilla no pudo radicar en la buena tierra por la piedra, por este tipo de corazón. Entre las personas podría haber que tiene este tipo de corazón, como piedra. Por eso no puede radicar la semilla viva. Por eso podemos decir que esta persona no recibió la salvación o no tiene la fe verdadera, ¿sí? A pesar de que, por eso, escuchando el seminario de la Biblia, último día, yo recibí la salvación con gozo. Aquí dice, reciben la palabra con gozo. Recibí la salvación. Se ve como creer por algún tiempo, pero cuando viene una prueba, ¿sí? Su trabajo, su otra cosa, a pesar de que recibió con gozo la palabra de Dios, su corazón como piedra, así que no puede radicar, o sea, no hay raíz, dice. Por eso no puede crecer. Por eso esta fe es una fe falsa. Va a morir, a pesar de que recibió con gozo por un tiempo, pero desaparecerá. Aparentemente esta persona se veía como tuvo la fe por un tiempo, porque aquí dice cayó por algún tiempo, pero pasó un poco tiempo, se ha confirmado que su fe era falsa. Lamentablemente hay muchas personas como este caso. Por lo tanto, se puede decir que algo se ve como creer, no garantiza la salvación. Se ve como creer aparentemente, no garantiza esta salvación. Por eso necesita un tiempo, ¿sí? Para verificar acerca de su salvación. Aquí también hay muchas personas que dijeron que recibieron la salvación, pero desaparecerán. Por eso, ¿cómo puede verificar acerca de su salvación? ¿Cómo? ¿Sí? Debe esperar un tiempo. Es muy importante. Podría ser que una persona que tiene una fe falsa, es muy importante. En otras palabras, puede haber una fe falsa que no tiene la vida, ¿sí? No tiene la raíz. Sin raíces, la vida no puede sostenerse, ¿sí? No puede sostenerse. Es decir, una fe sin raíz es una fe que se desaparece. Podría haber tales personas entre nosotros también. Y en el libro de Hechos capítulo 8 aparece un hombre que se llama Simón el mago, quien también se parece tener la fe, pero no es la salvación.
esta historia, Hechos capítulo 8, versículo 9 al 13, les leo. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Sí? Aquí, esta escena es un contenido que Felipe predicó el evangelio, y Simón el mago y los samaritanos creyeron y fueron bautizados. Aquí la Biblia dice así: creyeron y bautizados. Sin embargo, más tarde se revela que la fe de Simón era falsa. Después de este versículo voy a mostrar. Se revela que la fe de Simón era falsa. En este acontecimiento, después de este versículo, sale una escena en la que Pedro y Juan llegaron ahí, a esta ciudad, y oraron, les imponen las manos a los salvos, y descendió el Espíritu Santo. Dios permitió esta escena muy especialmente para que la gente pueda ver lo que el Espíritu Santo desciende. Especialmente Dios permitió esta escena. En aquel momento, la Biblia aún no estaba completa, por lo tanto, se necesitaban tales milagros para evangelizar de manera efectiva. Por eso, a veces Dios permitió este milagro para que pueda creer más efectivamente, ¿sí? Pero al ver esta asombrosa escena, este milagro, Simón quiso comprar el Espíritu Santo con su dinero, ¿sí? Es decir, él no sabía exactamente qué es el Espíritu Santo, y así que malentendió que pudo comprarlo con el dinero. Él malentendió, debido a que él no tenía verdadera fe. Así dijo algo equivocado. Sí, siguiente escena es así. Les leo aquí desde versículo 17 al 21. Les leo. Entonces les imponían las manos Pedro y Juan, ¿sí?, y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, ¿sí? Tu dinero perezca contigo. ¿Por qué? ¿Has pensado que el don de Dios, Espíritu Santo, don de Dios, se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esto es el resultado de Simón. Este es el resultado de la fe equivocada de Simón, podemos decir así. El versículo 13 dice: también creyó Simón mismo, ¿sí? Aquí dice: por cuanto creyeron a Felipe,
que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizados. Aquí, versículo 13 dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. Si vemos esto, él se veía como tenía la fe aparentemente, tal momento, ¿no? Sin embargo, al versículo 20 y 21 dice, tu dinero perezca contigo. Esto es el resultado. ¿Por qué? Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esto es el resultado de su fe equivocada. ¿Qué significa esto? Esto significa que su fe era falsa, definitivamente. Por un tiempo, aparentemente se veía como tiene la fe. Según otros documentos, hay un registro de que Simón volvió a ser mago después de que esto sucedió. Es decir, aquí en la Biblia se explica muy claramente que este caso de Simón también es un caso de que uno tenía una fe equivocada. Incluso entre nosotros, aunque estuvimos creyendo y siendo bautizados, podría ser una fe falsa. Debe chequear muy atentamente. De esa manera, la Biblia explica varios casos de la fe falsa. Se puede decir que una persona que dice creer, pero si no se cambia su corazón y su vida, él también podría ser un caso de que tener una fe equivocada. Es muy lamentable, ¿no? Aquí Santiago, capítulo 2, versículo 26, este versículo también muy importante. Santiago, capítulo 2, versículo 26. Aquí, miremos la pantalla, leamos juntos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Como dice este versículo, podría haber una fe muerta, una fe muerta. Si uno tiene la fe verdadera, debe haber una respuesta a esa fe. Sí, respuesta, reacción de esa fe. Pero si no hay ella, no hay la fe verdadera, también puede llamarse una fe muerta. No hay reacción de esa fe es muerta. Si una persona está viva, entonces si toca o estimula a esa persona, debería haber una reacción a la vida, ¿no? Sí, una reacción, si una persona viva. Si no hay ninguna reacción, esa persona está muerta. Podemos decir así, toca y estimula, pero no hay reacción, nada, esta persona es muerta. Del mismo modo, si uno tiene la fe verdadera y la fe viva, debe haber una reacción de esa fe. Es muy importante. Entonces, si no hay ninguna obra causada de esa fe, esta fe también es una fe muerta. ¿Sí? Eso, el orden es muy importante. Eso no estoy diciendo que por la obra tener la fe. No estoy diciendo esto. Debemos obrar algo para tener la fe. No. Si tienen la fe verdadera, primeramente, él puede tener obras. ¿Entienden? Por una evidencia de esta fe, habrá una reacción, unas obras. ¿Entienden? Unas personas mal entienden al contrario. Para tener la fe debemos hacer algunas obras. No. Una persona que tiene la fe verdadera, automáticamente sale la obra adecuada. Pero no tiene esta obra, debemos chequear su fe, ¿es la verdad o no? ¿Sí? ¿Entienden? Entonces,
si no hay ninguna obra causada de esa fe, esta fe también es una fe muerta, como dice este versículo. Por eso, una reacción es así. Aquí, Primera de Timoteo, capítulo 1, 19, miremos la pantalla, leamos juntos. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Como dice este versículo, hay también una fe náufraga. Así como un barco fue totalmente destruido, podría haber una fe náufraga, ¿sí? Aquí en ese versículo dice que mantenga la fe y buena conciencia, pero hay una persona que desecha la conciencia hasta fin. Es decir, entre los que digan que tienen la fe, hay uno que no vive correctamente con la buena conciencia. Podemos decir que ellos también son los que no tienen la fe correcta desde el principio, debido a que ellos desde el principio no son salvos, por eso se pierden por esta fe equivocada. Eso no es un caso de que ellos, a pesar de que recibieron la salvación, pero se pierden por unas equivocaciones. No es así, sino es que se pierden porque no recibieron la salvación desde el principio. Debe pensar bien. Entonces, ¿qué es la fe verdadera que se dice en la Biblia? Podemos decir que la fe viva, ¿sí? La fe viva es la fe verdadera. San Lucas 17, versículos 5 al 6. Miremos la pantalla, leamos juntos. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarraígate y plántate en el mar, y os desobedecería. Os obedecería, al contrario, obedecería, ¿sí? Aquí está explicando acerca de la fe, mencionando una fe como un grano de mostaza, muy chiquita, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere a una fe que tiene la vida, es decir, una fe viva, ¿sí? A pesar de que un grano de mostaza es muy pequeño, tiene la vida en ella, como trigo, ¿sí? Entonces, ¿desde cuándo se empieza esta vida? ¿Desde cuándo? La Biblia dice: cuando reciba perdón de los pecados, recibe el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, 38 dice así: recibir perdón de los pecados, tal momento recibir también el don de Espíritu Santo, o sea, la vida, ¿sí? Cuando uno reciba el perdón de los pecados, entra el Espíritu Santo en esta persona, entonces esa persona se convertirá en una persona viva, tiene la vida, ¿no? El Espíritu Santo es la vida. Y quien recibe esta vida se convierte en una persona, una nueva criatura, sí, una nueva criatura. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son hechas nuevas. Segunda de Corintios dice así: uno que ha nacido de nuevo tiene una vida nueva y se convierte en una nueva criatura. Tiene una nueva concepción del valor, un cambio de pensamiento, cambio de vida, una nueva criatura. La fe que tiene la vida, esa es la fe verdadera, y la persona que la posee es el Hijo de Dios. Entonces su fe nunca se pierda, ¿sí? Esta persona.
Aquí este versículo dice que si tiene la fe como un grano de mostaza, a través de esta fe el sicómoro puede arraigarse en el mar. Es algo muy grande, ¿no? Esto podemos decir que es un milagro muy asombroso, ¿sí? Se ve imposible humanamente, pero pensemos, ¿cuál es un milagro más grande? ¿Cuál es un milagro más grande? ¿Lo que un sicómoro se arraiga en el mar, o lo que una persona que merecía ir al infierno sea trasladada al cielo? ¿Cuál es más gran milagro? Por supuesto, es el milagro más grande, es que uno que merecía ir al infierno vaya al cielo, ¿sí? Esta es la salvación. Es decir, este asombroso milagro de que una persona recibe la salvación comienza desde una fe viva, como un grano de mostaza, a pesar de que es muy chiquito, pero tiene la vida. Por eso, desde este punto comienza este gran milagro. Esta salvación no es de una fe náufraga, ni de una fe muerta, ni equivocada, sino proviene de la fe viva y correcta que tiene la vida de Dios. Trigo de mostaza, trigo y también semilla de mostaza, grano de mostaza. Es decir, una persona que recibe el perdón de los pecados a través del evangelio de la verdad de Dios, y así que recibe el Espíritu Santo, tiene la fe viva y verdadera. Por lo tanto, la fe, es decir, la salvación de los que se han salvado de esta manera, nunca se pierde, nunca se pierde. Uno que recibe la salvación correctamente nunca se pierde, pero lamentablemente podría haber una persona que tiene la fe equivocada. Por eso debemos chequear, ¿mi fe es correcta o no? Hay algunas personas que malinterpretan esta parte, porque a veces aparecen unas escenas en la Biblia en las que una persona parece que reciba la salvación, pero se pierde. Por ejemplo, hay el caso de Judas Iscariotes. Al pensar en él, se podría pensar como una persona que se ha salvado, porque pertenece a los 12 discípulos de Jesús, ¿no? Pero él no creyó en Jesús desde el principio, no creyó. En otras palabras, su caso no fue un caso de que a pesar de que él recibió la salvación, se perdió por algunas equivocaciones, sino fue un caso de que se perdió porque no creyó en Jesús desde el principio. Él no tenía la fe correcta desde el primer momento. San Juan 17:8, aquí miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Aquí en este versículo Jesús dio la palabra de Dios a sus discípulos y dijo que ellos sabían y creían que Jesús era el Mesías de Dios. Pero entre ellos, entre los discípulos, había una persona que no lo creía correctamente. ¿Quién era? ¿Quién era él? El Judas Iscariote, el hijo de perdición. La Biblia dice así, solo él no creyó. Aquí versículo 12 también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, no los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí, el hijo de perdición,
el hijo de perdición se refiere a Judas Iscariote. Entonces, ¿por qué él se convirtió en el hijo de perdición? ¿Por qué? A pesar de que hubo muchas oportunidades para él, Judas Iscariote eligió un camino en el que no creía correctamente en Jesús hasta el fin. Es decir, era el camino que había elegido por sí mismo. San Juan explica acerca de esto. Aquí San Juan 6, 64 y unos versículos les leo. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Jesús, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús les dijo a sus discípulos que algunos de ustedes son incrédulos. Jesús dijo, es decir, Jesús sabía desde el principio quién era el incrédulo y quién lo traicionaría, como dice este versículo. Jesús, diciendo así de esta manera, continuamente estaba dando a Judas Iscariote una oportunidad de arrepentirse, diciendo de esa manera. Eso es muy lamentable para Judas Iscariote. Pero el lado de Jesús es una misericordia, ¿sí? Siempre va continuamente esta oportunidad para que sepa, ¿sí? Entonces, Judas Iscariote debería haberse arrepentido rápidamente cuando Jesús dijo esto, ¿sí? Pero eligió por sí mismo el camino que no creer hasta el fin. El caso de él, Judas Iscariote, no fue un caso de que a pesar de que recibió la salvación se perdió por alguna equivocación, sino fue un caso de que se perdió porque no creyó en Jesús desde el principio y rechazó la oportunidad hasta el fin. Desde el principio, él no creyó en Jesús y eligió el camino de destrucción por sí mismo. Entonces, al final, él se convirtió en el hijo de perdición. Muy lamentablemente, entre nosotros podría haber como esta persona, entre todas las personas. Así que uno se pierde porque no creía en el Evangelio desde el principio. Eso no es porque un cristiano se pierde por alguna equivocación mientras viviendo, no. Y en la Biblia, la fe verdadera se expresa como un oro, debido a que el oro tiene una característica inalterable. Podemos entender que la fe verdadera no se cambia. Entonces, aquellos que dicen que creían antes, pero no creen ahora, al ver ellos, podemos decir que su fe era falsa desde el principio. ¿Sí? No se cambia una fe verdadera, pero dicen de esa manera, ellos son personas que no tienen la fe desde el principio. Aquí, 1 de Pedro 1:7, miremos en la pantalla, leamos juntos. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el que aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí se expresa la fe como el oro. El oro es la cosa más inmutable en esta tierra, ¿no? Pero, de hecho, incluso ese oro no es eterno, ¿sí? Es decir, incluso este oro también se desaparecerá después de cientos o miles de años, ¿sí? Por pasatiempo. Pero aquí la palabra de la Biblia dice que la fe es más preciosa que el oro. Es decir, la fe verdadera nunca se cambia, nunca se cambia. Si hay una persona que dice que vivía la vida cristiana en el pasado, pero ahora no vive esta vida, ¿cómo piensan? ¿Es posible decir de esta manera? No. Podemos decir que esto es una contradicción muy extraña. Si uno tiene esta fe correcta, debe chequear si su fe es real desde el principio o no. Si uno tiene este tipo de fe, ¿sí? Algo, antes yo creía, pero ahora no, debe chequearse, su fe es verdadera o no. Esto podría ser un problema muy grave, porque la verdadera fe es como el oro, así que no se cambia. Y debido a que también esa fe verdadera es como la vida, crece y realiza las actividades de la vida. Esto también es muy importante. Si tiene una fe verdadera, esta fe crece y tiene su resultado, actividad de la fe. La fe es como una semilla viva. Entonces, esta fe es muy pequeña al principio, pero debido a que tiene la vida verdadera, irá creciendo gradualmente. Esta es la evidencia de que tiene la fe verdadera. Pero al ver mi vida, no hay una creencia, ¿sí? No hay una reacción de esta fe, debe chequear mi fe. Por lo tanto, se puede decir que la verdadera fe es una buena conciencia, están conectadas. Ya leímos esto, les leo. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Buena conciencia. Así que aquí dice que mantenga la fe y buena conciencia. Por lo tanto, si uno tiene la fe verdadera, esa persona se cambiaría a una persona que tiene la buena conciencia. Hay algunas personas que dicen que tienen la fe, pero siguen yendo en una dirección mala, como una persona que peca repetidamente y empeorar cada vez más. Entonces, tal persona podría ser uno que no salvo desde el principio. Por lo tanto, siempre debemos verificar la condición de mi conciencia a través de la palabra de la Biblia. Mi conciencia es buena o mala, chequear. Y también, debido a que la fe y la esperanza están conectadas, los que tienen la fe verdadera tienen esperanza en el cielo siempre. Aquí, Primera de Pedro 1, 3 al 4, miremos en la pantalla, leamos juntos. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Los que tienen verdadera fe también tienen verdadera esperanza, ¿no? No importa cuán duro y difícil sea en esta tierra, existe la esperanza de ir al cielo después de una dificultad momentánea, ¿sí? Debido a que tiene esa verdadera esperanza, puede estar agradecido y vivir adecuadamente. Esta es una gran diferencia entre los que tienen la fe verdadera y
los que no. Hoy aprendimos unas enseñanzas muy importantes de la Biblia sobre el tema de si la salvación una vez recibida se puede perder o no, ¿sí? Es decir, a través de la Biblia llegamos a conocer exactamente la verdad de que aquellos que son verdaderamente salvos nunca se pierden y que su salvación está garantizada. El diablo sigue haciéndonos creer que la salvación se puede perder. Entonces, lleva a la gente a la fe falsa e impide que no se salven. Y también impide que aquellos que han sido salvados tampoco vivan una vida de fe recta y poderosa. Esto es el propósito de lo que hace el diablo. Por lo tanto, debemos aprender la Biblia más apropiadamente para que la voluntad y el propósito de Dios puedan cumplirse a través de nosotros, no los del diablo. Debido a que eso es lo que el Señor quiere, si vivimos de esa manera adecuadamente, el Señor ciertamente bendecirá y ayudará aún más esa vida. No se olviden esta enseñanza importante y vamos a vivir adecuadamente ante Dios. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra. Y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Tenemos muchos planes de la iglesia, especialmente vamos a hacer remodelación de la iglesia. Haznos ser uno en Cristo para que podamos realizar todo este trabajo para tu gloria. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida adecuada en la iglesia. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.